La oscuridad en el infierno siempre había sido un consuelo para Satanás. Era un manto familiar, denso y sofocante, pero también lleno de vida vibrante y energía caótica que lo alimentaba y lo definía. Las llamas ardían con furia y los lamentos de las almas condenadas eran un coro perpetuo que le recordaba su dominio sobre lo caído. No era solo el príncipe de las tinieblas, era el emperador de un reino donde el dolor y el sufrimiento eran la moneda corriente. Pero esa noche algo había cambiado. La oscuridad se sentía distinta, vacía de manera inquietante, como si alguien hubiera drenado el aire mismo de su esencia. Los susurros y los gritos se apagaban en los rincones más lejanos de su reino, y en su lugar había un silencio espeso que se extendía como una niebla invisible, asfixiante y desconocida. Satanás se removió en su trono de obsidiana, su superficie tan negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Aquel trono de obsidiana siempre había sido un símbolo de su poder, un ancla que lo conectaba con las profundidades de su dominio. Pero ahora, sentado allí, incluso él se sentía pequeño, rodeado por una presencia que no debería existir: la ausencia. Sus ojos, dos pozos de un rojo ardiente, recorrieron el vasto salón del trono, normalmente lleno de actividad, demonios menores corriendo con mensajes, las corrientes de fuego rugiendo por los canales, los sonidos del acero y las cadenas. Ahora estaba vacío y silencioso, salvo por el murmullo débil de los fuegos que parecían a punto de extinguirse. Era como si el infierno estuviera conteniendo la respiración. Satanás sintió un escalofrío, un sentimiento raro para alguien acostumbrado a las llamas eternas. Se incorporó lentamente, cada movimiento resonando en el silencio cavernoso. Caminó hacia los grandes ventanales que se abrían al abismo, desde donde solía observar el eterno desfile de almas perdidas. En lugar del bullicio habitual, lo recibió un mar de quietud. Los ríos de lava fluían más despacio, sus burbujas de fuego brillando apenas, como brasas agonizantes. Los demonios que custodiaban el borde del abismo estaban inmóviles, sus rostros, normalmente desfigurados por sonrisas macabras y miradas de desafío, mostraban algo que Satanás no reconoció al principio: miedo. No era el miedo común de los mortales o de los condenados, era un terror primordial. Una reacción instintiva ante algo que no podían comprender ni controlar. Era la ausencia de lo eterno. Era el vacío. Se giró hacia el salón, donde los grandes candelabros de hierro negro se balanceaban, sus velas emitiendo apenas un resplandor tenue. Cada parpadeo de luz parecía una súplica silenciosa, un esfuerzo desesperado por mantener la ilusión de normalidad en un lugar que nunca la tuvo. Satanás extendió su mano hacia una de las flamas, esperando sentir el familiar calor abrasador, pero lo que encontró fue una chispa débil, casi moribunda, que se desvaneció al contacto. Algo estaba mal, profundamente mal. El infierno no puede estar frío, pensó, pero eso era lo que sentía. Una frialdad que no era física, sino espiritual, una congelación del alma misma. Algo más allá de su control estaba sucediendo. Satanás cerró los ojos, tratando de conectar con el eco de la divinidad que siempre había estado, aunque distante, como una estrella lejana en el cielo oscuro del cosmos, pero ahora no había rastro de esa luz. Era como si una parte esencial del universo simplemente hubiera dejado de existir. Los demonios menores, que normalmente no se atreverían a acercarse sin ser llamados, comenzaron a reunirse a una distancia segura, murmurando entre ellos sus voces cargadas de miedo y especulación. Un nombre flotaba en el aire, repetido en susurros temblorosos: Dios. Satanás nunca había permitido que esa palabra se pronunciara a la ligera en su presencia, pero esta vez él mismo no podía evitar sentir la gravedad de lo que significaba. La sensación de vacío crecía y con ella
una certeza perturbadora. El equilibrio se había roto y lo que venía después era incierto. Satanás abrió los ojos y observó a sus súbditos, aquellos que lo miraban con una mezcla de esperanza y terror, como si él pudiera ofrecer respuestas a lo que no entendían. Pero en el fondo de su ser, Satanás sabía que no podía, porque incluso él, el príncipe de las tinieblas, no comprendía lo que estaba pasando. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo llenaba de un miedo que no sentía desde los días de su caída. La oscuridad y el fuego, siempre sus aliados, ahora parecían volverse contra él, dejándolo vulnerable. Satanás volvió a su trono, sus pasos resonando como un tamborileo hueco sobre el mármol negro que cubría el salón principal. Aquel trono, tallado con meticulosa precisión a partir de la roca más antigua y oscura del inframundo, había sido su refugio y símbolo de poder durante incontables eras. Era más que un asiento, era un monumento a su rebelión, una constante reafirmación de que él, el ángel caído, había forjado su propio imperio lejos de la luz celestial. Sin embargo, ahora se sentía como una sombra de lo que una vez representó. Se dejó caer en el asiento, sus garras rozando los reposabrazos decorados con figuras retorcidas de demonios y criaturas infernales, obras de arte macabras que se contorsionaban en eterna agonía. Normalmente, el trono vibraba con una energía casi palpable, una conexión con la fuerza primordial del infierno, pero ahora estaba frío, inerte. Era como si el latido del reino hubiera cesado, dejando solo un eco vacío. El príncipe de las tinieblas se reclinó hacia atrás, cerrando los ojos por un momento. Intentó centrarse, conectar con la esencia de su dominio, una práctica que nunca había requerido esfuerzo, pero esta vez fue distinto. No había conexión. Era como si los cimientos de su poder estuvieran fracturándose y por primera vez Satanás se sintió no como un gobernante, sino como un espectador perdido en su propia creación. En su mente, las imágenes de sus logros pasados desfilaban, recordándole los tiempos en que su poder era absoluto y su desafío a Dios no era solo una rebelión, sino una declaración de independencia eterna. Pero en medio de esas memorias, ahora solo sentía una grieta creciente, una disonancia que no podía ignorar. ¿Qué había cambiado? Era una pregunta que lo carcomía, pero cuya respuesta le resultaba escurridiza, como si se desvaneciera cada vez que intentaba alcanzarla. Nada parecía encajar. Miró a su alrededor, al vasto salón decorado con estandartes de guerras pasadas, trofeos de victorias contra ángeles caídos y símbolos de su reinado indiscutido. Pero esos emblemas de gloria y desafío ahora parecían insignificantes, como reliquias de una batalla que ya no importaba. Las antorchas, que siempre ardían con una intensidad roja incandescente, ahora titilaban débilmente, incapaces de mantener la luz que una vez iluminaba sus conquistas. Satanás frunció el ceño, su mente llena de pensamientos oscuros y contradictorios. Era el amo del infierno, el gran adversario, y sin embargo, en ese momento no se sentía diferente de uno de sus demonios menores, aturdido y perdido. Su mente siempre había estado llena de certezas, la certeza de su poder, de su rebeldía y de su eterno rol como opositor. Ahora, todas esas certezas estaban en cuestión. Si el infierno podía vacilar, ¿qué podría significar eso para él? La incomodidad se apoderó de él cuando se percató de que las sombras del salón se movían de forma extraña, como si tuvieran vida propia, alejándose de él, evitando su presencia. Se dio cuenta de que incluso las sombras, sus aliadas más antiguas, parecían desconectadas de su influencia. Las miró con desconfianza, sabiendo que algo más profundo que el miedo estaba en juego. Algo estaba fracturando las bases mismas de su poder. Desde su trono,
Satanás observó a los pocos demonios que se atrevían a acercarse a las orillas del gran salón. Normalmente lo hacían con una mezcla de temor y respeto, buscando su aprobación o temiendo su ira. Ahora, sin embargo, sus rostros mostraban confusión y algo peor, una ausencia de dirección. Sin la constante guerra contra lo divino, sin el eterno juego de rebelión contra la autoridad celestial, los demonios estaban perdidos, y Satanás lo sentía también. No te pierdas la siguiente parte. Dale like y sigue para más.